Entonces, repito, dentro del primer tema, análisis dimensional, vamos a estudiar las magnitudes físicas, que viene a ser todo aquello que puede ser medido. ¿Habrá algo que no se pueda medir? ¿Habrá algo que no se pueda medir? Se puede medir el tiempo, se puede medir la velocidad, se puede medir el aire, el volumen, su masa. Yo creo que las cosas que no se pueden medir pueden ser los sentimientos, ¿no? Cuando eres sin sentimiento, allí no lo puedes medir, ¿no? Eso no se puede medir. Las emociones, no se pueden medir las emociones tampoco, pero las magnitudes físicas sí tienen que medirse. Hay instrumentos de medición. ¿Para qué sirven estas magnitudes físicas, profe? ¿Para qué sirven? Las magnitudes físicas sirven para traducir en números, ahí viene la matemática. Estas magnitudes físicas, estas medidas, van a ser números, van a ser resultados de las observaciones que se puedan hacer. Yo quiero saber cuánta presión tengo, me voy al hospital o llamo a un enfermero, una enfermera que me mida la presión, ¿no? Algunos le miden a la altura del brazo, ¿no? Ahí le miden la presión. ¿Cuánto de presión tiene, no? Y por ahí nos dan unos números, 110, 112, 80 de 100. ¿Alguna vez se han preguntado qué significan esos números? ¿Por qué dos números? ¿Qué unidades tiene? Tengo 80, 100 ¿qué? Kilos, 80, 100 no sé, centímetros de grosor del bíceps, o no sé. Entonces, todas esas medidas tienen unas unidades, han sido observadas. Vamos a ver que las magnitudes en general, se tienen que clasificar. Las vamos a clasificar en dos grandes grupos. El primer grupo es por su origen y el segundo grupo por su naturaleza. Por su origen tenemos las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Por su origen tenemos las fundamentales y las derivadas. ¿Quiénes son las fundamentales? Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por acá a esta tablita. Quizá usted ya lo ha visto, esta tabla en segundo de secundaria, porque ahí les enseñan magnitudes físicas también, o en primero de secundaria. Por su origen están las magnitudes fundamentales. ¿Cuántas magnitudes fundamentales son? Son 7. Recuerda, son 7 magnitudes fundamentales, no hay más. 7 magnitudes fundamentales. ¿Por qué se le llama fundamentales? Porque son la base para poder escribir a las demás magnitudes. Con estas 7 magnitudes fundamentales, nosotros las podemos combinar, mezclar, de tal manera que van a aparecer otras magnitudes, que se les llama las magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales, usted debe aprenderse su símbolo, ¿sí? Debe aprenderse el símbolo y la unidad en el sistema internacional. SI significa sistema internacional. Por ejemplo, la unidad de la longitud es el metro. Antiguamente utilizaban el palmo, ¿no? La palma de la mano, el palmo. Utilizaban el codo. Por ejemplo, a Noé, en la Biblia, Dios le mandó a construir un arca de 50 codos, de 300 codos, de no sé cuántos codos, y hablaba de codos, no hablaba de metros, no hablaba de pulgadas, ni de centímetros, ni de kilómetros. Hablaba de codos, porque el codo es una medida de longitud. Desde el dedo medio, desde la parte del dedo medio hasta la punta del codo, era la medida de referencia. ¿Cuánto aproximadamente? Aproximadamente 42 centímetros y medio por ahí, ¿sí? 42 centímetros y medio, un codo equivale. Antes también se medían en estadios, ¿no? La Biblia en el Nuevo Testamento dice que alguien corría en ciertos estadios o también corrían ciertas distancias como de un estadio, dice, o como de 2 estadios, ¿no? Se está hablando de distancias. Con respecto a la masa, la Biblia también menciona la masa, por ejemplo, el ciclo. El ciclo es una unidad de masa, o el talento también es una unidad de masa. ¿Cuántos talentos? 2 talentos, 3 talentos, eran unidades. En el tiempo sí hablaban de la tercera parte, la segunda parte, la primera hora, decían, etcétera, etcétera. Pero
nosotros ya utilizamos el sistema internacional. El sistema internacional aproximadamente en el año 1960, una comunidad de científicos se reunieron para establecer las unidades y estas unidades son fijas a nivel mundial. Cuando alguien me dice sistema internacional, ya en todo el mundo, en el sistema internacional la longitud se mide en metros, en todo el mundo. En la masa se mide en kilogramos. El tiempo se mide en segundos. La temperatura termodinámica se mide en grados Kelvin. Mira, en el Perú nosotros no usamos el grado Kelvin. El único Kelvin del Perú es John Kelvin, creo, el cantante, ¿no? Pero acá nosotros en temperatura no utilizamos el Kelvin, utilizamos los grados centígrados o los grados Celsius. Porque nosotros escuchamos en las noticias en Piura, está que arde la ciudad de Piura a 34, 35 grados Celsius de temperatura. Han habido momentos en este verano que hemos pasado los 40 grados de temperatura, ¿no? Cuando quema el sol intensamente, grados Celsius de temperatura. Pero no usamos el grado Kelvin. Pero a nivel internacional sí se utiliza. Si un científico peruano quiere hacer sus investigaciones y trabaja con temperatura, él debe utilizar Kelvin. Él no debe utilizar grados Celsius porque eso es lo que manda la ciencia en el sistema internacional. La corriente eléctrica, el amperio, esto sí se utiliza, el amperio, ¿sí? ¿Cuántos habrán visto de repente en algún técnico electricista? Unos aparatitos cuadraditos que aparecen ahí unos numeritos que tienen dos puntas, los conectan y aparece ahí la corriente o el voltaje. Se llama amperímetro, voltímetro o multitester. La intensidad luminosa que tiene que ver con la cantidad de luz que hay en un lugar y su unidad es la candela. La cantidad de sustancia es una unidad específicamente del área de química y su unidad es el mol. Estas 7 magnitudes fundamentales, usted tiene que aprendérselas como si fuese su nombre, como si fuese su nombre. Es decir, si antes te llamabas José Caro, ahora te vas a llamar José Caro, longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente luminosa, cantidad de sustancia, ¿no? O sea, ya tienes que agregarle más a tu nombre estos términos, porque van a haber preguntas. Por ejemplo, primera pregunta de examen de admisión. Vino en un examen de ADES, examen de admisión de la Nacional de Piura. ¿Cuántas magnitudes fundamentales son? ¿Cuántas magnitudes fundamentales son? Ahí vienen las alternativas. 3, 5, 8, 7, 6. Ah, ya. Entonces, el profesor me dijo que eran 7. Marcábamos 7. 7 magnitudes fundamentales. No, aquí lo cuentas tú. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 magnitudes fundamentales. O también viene una lista. Dice ahí, de toda esta lista, ¿cuáles no son magnitudes fundamentales? Y te viene ahí una lista. Masa, tiempo, velocidad, distancia, fuerza. ¿Cuáles no son fundamentales? Hay velocidad porque no está aquí, fuerza tampoco está aquí. Hay 2 que no son fundamentales. Entonces, es necesario conocerlas para poder nosotros luego desarrollar los problemas y luego identificar cuando hablamos de las fundamentales. Esto que está aquí también es importante. El símbolo, que más adelante lo vamos a llamar ecuación dimensional o fórmula dimensional. FD le vamos a poner. Luego más adelante está, esa FD significa fórmula dimensional. ¿Cuál es la dimensión de la longitud? L mayúscula. ¿Cuál es la dimensión de la temperatura? Tita. ¿Cuál es la dimensión de la masa? M mayúscula. ¿Cuál es la dimensión de la intensidad luminosa? J. Y todas estas magnitudes tienen su fórmula dimensional. Tienen su fórmula dimensional. ¿Ok? Este cuadrito, por favor, a la cabeza. Sí, a la cabeza este cuadrito. Profe, hoy día no me lo aprendo, no hay problema. Por hoy día, imprímelo, tenlo a la mano. Y estoy seguro que cuando hagamos exámenes también lo vas a tener a la mano. Así que vamos a evitar el pecado y ya desde ahora tienen toda la libertad de sacar su separata, como el año pasado, ¿no? Sacan sus separatas, sus fichas, pero si tú te lo aprendes, es mucho mejor, ¿sí? Exígete al máximo. El versículo de hoy hablaba de una palabra, decía orando en todo tiempo y más abajo hablando de perseverancia, ¿no? Hablaba de perseverando. Entonces, uno tiene que ser perseverante, persistente para poder aprender
todo en la vida, ¿no? Y aún más, el versículo hablaba de hoy orando en todo tiempo. Yo creo que la oración nos va a ayudar mucho, pero eso sí implica que cada uno de ustedes ponga de su parte, pues, ¿no? El ser obediente a lo que la palabra de Dios dice. Muy bien, continuamos. Magnitudes derivadas. Aquí no he puesto tabla, no he puesto una tabla, porque si usted revisa la ficha que les he enviado, está al final de las hojas, ¿no? Por acá lo voy a mostrar, aquí al final de las hojas, aquí hay una tablita. Esta tablita tiene las magnitudes derivadas. Algunas magnitudes derivadas, porque como son combinación de todas las fundamentales, se van a salir muchas combinaciones. Pero aquí tenemos algunas magnitudes derivadas. En esta tablita tenemos aproximadamente 30 magnitudes derivadas. Profe, esas también me las tengo que aprender. También tienes que aprendértelo. Cuando vas a ir a dar tu examen de admisión, tú no vas a llevar formulario, ni hoja, ni tablita, ni nada. Tú tienes que llevar todo esto que les decía, la fórmula dimensional, en la cabecita. Todas estas fórmulas dimensionales debe llevarlas en la cabecita. Por ejemplo, la velocidad. ¿Cuál es su fórmula dimensional de la velocidad? Tú tienes que aprenderte LT a la menos 1. Velocidad, LT a la menos 1. Fuerza, profe, MLT a la menos 2. Caudal, L al cubo T a la menos 1. Y así, cada una de estas hay que aprendérselas de memoria. ¿Sí? Eso es lo ideal, aprendérsela de memoria. Quiero que observes aquí, quiero que observes el momento de fuerza, la energía cinética, la energía potencial gravitatoria, la energía potencial elástica, y creo que más abajo está el calor, y no sé si estará el trabajo por ahí. El trabajo está arriba. El trabajo está arriba, ¿no? Esas que acabo de mencionar, de subrayar, si tú observas, tienen las mismas fórmulas dimensionales. ¿Sí? Tiene lo mismo. El trabajo va a ser lo mismo que momento de fuerza, lo mismo que energía cinética, energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica o que calor. O que calor. ¿Ya? Entonces ahí ya nos ahorramos, ya no son 30, entonces que aprenderse. Ya hay que ahorrarse 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos ahorramos 5, ¿no? Porque nos aprendemos 1. Entonces, esta tablita de las magnitudes derivadas, estimados estudiantes, hay que aprender. Por hoy vamos a tener que usarlo, vamos a tener que tenerlo a la mano, en el caso de ustedes, para que podamos desarrollar nuestros ejercicios. Ok, profe, una pregunta. ¿Cómo es que han salido estas fórmulas? ¿De dónde salieron? ¿Quién las inventó? Bueno, de hecho que para que salgan las fórmulas dimensionales, primero ha tenido que existir una fórmula física, ¿no? Por ejemplo, vamos haciendo un ejemplo rapidito. Por acá, un ejemplo rapidito. Vamos a cambiar de tamaño. Ahí está. Por ejemplo, vamos, una fórmula sencilla. El área. Una fórmula sencilla. El área. Por ejemplo, nos concentramos en el área del rectángulo. El área del rectángulo es base por altura, ¿verdad? Ese es el área del rectángulo. Esa es su fórmula matemática, su fórmula física. Si yo quiero saber las dimensiones o la fórmula dimensional del área, en primer lugar, ya lo vamos a ver más adelante, escribimos entre corchetes. Entre corchetes vamos a ponerle A de área, ¿ya? Puedo escribir área completo, no hay problema. A de área. Para saber la fórmula dimensional, ese término fórmula dimensional, corchetes, va a ser igual a la fórmula dimensional de la base multiplicada por la fórmula dimensional de la altura. ¿Ya? Recuerda, esos corchetes significan fórmula dimensional o ecuación dimensional de la base y en este caso de la altura. Muy bien, profe. ¿Cuál es la fórmula dimensional de la base? ¿De dónde saco esto, profe? Esto sale de la tablita de las fundamentales. De la tablita de las fundamentales sale eso que está aquí, la base. Profe, pero en las fundamentales no hay base. Ajá, lo que ahí tienes que hacer es pensar un poquito. A ver, la base de un rectángulo, ¿con qué lo mido? Lo medimos con una regla. La regla mide en centímetros. Ah, ya, si es centímetros está relacionado con el metro. Y si es metro, quiere decir que la base es una longitud, ¿no? Vamos a regresar a la tablita de las fundamentales para que observes las fundamentales
Aquí en las fundamentales tienes metro. Ah, ya voy a utilizar la fórmula dimensional L mayúscula. L mayúscula, profe. Entonces, en el ejemplo que usted está colocando, donde está base, va a ser una L mayúscula porque la base es una longitud. Profe, la altura, si usted dice que la altura también la medimos con una regla, con una wincha, también mide en metros, entonces también será una longitud. Por lo tanto, cuando ya escribimos en fórmula dimensional, LL de las fundamentales ya no lleva corchete. Entonces llegamos a la conclusión que la fórmula dimensional del área, L por L, ustedes saben la potenciación, ¿no? L cuadrado, ¿sí? L por L es L cuadrado. Ajá, profe. Entonces, la fórmula dimensional del área será L cuadrado. Vamos a ver la tablita. Si tú observas, la fórmula dimensional del área es L cuadrado. Ahí está, L cuadrado, ¿no? Vamos a demostrar, a ver, vamos a demostrar, por ejemplo, la velocidad. ¿Cómo demostramos la velocidad? Para ello, como les dije, debemos partir de una fórmula física. Y las fórmulas físicas, eso ya han sido investigadas por los científicos, pues, ¿no? Por ejemplo, la velocidad, dice la fórmula física, vamos a poner aquí velocidad, que también vamos a ver esto de aquí a 3 semanas más o menos, vamos a ver lo que es la velocidad. Su fórmula física es espacio o distancia sobre tiempo. Quizá esto ya lo han visto ustedes en segundo de secundaria, cuando les ha enseñado MRU, MRV, velocidad, espacio sobre tiempo o distancia sobre tiempo. Si quiero calcular, profe, su magnitud o su dimensión, la dimensión de la velocidad va a ser igual a la dimensión del espacio entre la dimensión del tiempo. Mira lo que vamos a hacer. La dimensión de la velocidad, profe, el espacio. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice ustedes el espacio recorrido de las fundamentales? Vamos a preguntar aquí, a ver. Vamos a preguntar. Vamos viendo aquí, a ver. Karim, ¿estás ahí, Karim? ¿Sí? Pregunta, Karim. ¿El espacio recorrido o la distancia, en qué medimos? ¿En kilogramos? ¿Medimos en segundos, en horas? ¿En qué medimos la distancia recorrida o el espacio recorrido? ¿Kilogramos? Kilogramos. O sea que cuando nosotros caminamos, por ejemplo, de Paita a Piura, vamos en carro, corremos 50 kilogramos. ¿Está bien? Kilómetros, pero Kilómetros. no. Ok, ok. Puede ser kilómetros. Aparte de kilómetros, ¿qué otras unidades puede ser? Metro. Metros, centímetros, milímetros, pulgadas, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, correcto. Y si es metro, en las magnitudes fundamentales, a ver, Brigitte Imam, el metro, ¿con qué magnitud fundamental está relacionada? ¿Con qué magnitud fundamental el metro está relacionado? De la magnitud. Con el centímetro. A ver, voy a mostrar la tablita de las magnitudes fundamentales, ¿verdad? Para que se puedan guiar. Ahí está la tablita de las magnitudes fundamentales. ¿Con cuál de esas magnitudes fundamentales se relaciona el metro? Profe, no me aparece la pantalla compartida. ¿No te parece la pantalla compartida? No. Ya, te menciono. Con longitud. Con longitud, muy bien, Lady, con longitud, ¿cierto? Longitud está relacionada con el metro. Por lo tanto, la magnitud fundamental que relaciona el espacio recorrido o la distancia recorrida viene a ser una longitud. Una longitud. Profe, acá sería longitud. Y el T, que es tiempo, lógicamente sería tiempo, pero con T mayúscula, porque así está en las magnitudes fundamentales. Observa en las magnitudes fundamentales su fórmula dimensional del tiempo es T mayúscula y de la longitud L mayúscula. Muy bien. Regresamos a lo que estamos haciendo de la velocidad. Velocidad L sobre T. L sobre T. Aquí, profe, ¿qué hacemos? Aquí, ¿qué hacemos? Bueno, en primer lugar, decirles que las fórmulas dimensionales no admiten denominadores. No admiten denominadores. ¿Qué hago con esta T entonces que no admite denominador? Aplico mi propiedad de teoría de exponentes. Si yo tengo 1 sobre A, lo puedo colocar como A a la menos 1. Eso me dice la teoría de exponentes, ¿no? Y en forma general, si tengo 1 sobre A a la N,
a la menos n. Teoría de exponente. Entonces quiere decir, profe, que aquí sería L y la t que está abajo sería t a la menos 1. T a la menos 1 porque el exponente imaginario aquí es 1. Entonces, la velocidad, su dimensión sería LT menos 1, ¿no? Y comprobamos velocidad LT a la menos 1, ¿no? Y así han aparecido todas estas formulitas. Así aparecieron todas estas formulitas. Muy bien. Regresamos donde estábamos. Aquí. Las magnitudes derivadas, entonces, las magnitudes derivadas. Profesor, Hola. una pregunta, ¿y la velocidad angular, cómo es? Ok, gracias. Muy bien. Profe, la velocidad, ¿será lo mismo que velocidad angular? No, son dos cosas diferentes. Ya vamos a ver eso cuando veamos movimiento circunferencial, lo que es velocidad angular. Pero así, rapidito te explico. Rapidito te explico. ¿Dónde vemos la velocidad angular? La velocidad angular se ve cuando el movimiento se realiza en forma circular. En forma circular. Cuando el movimiento se realiza en forma circular, por ejemplo, las aspas de un ventilador, ¿sí? Por ejemplo, si yo amarro una piedra a una cuerda, ahí está la piedra, aquí está mi mano haciendo mover la cuerda, ¿sí? Se mueve la piedra, ahí está, se está moviendo. Entonces, ¿qué va a pasar? En un inicio está allí la piedrita y ahora la piedrita está por acá. ¿Sí? La piedrita está por ahí. ¿Qué ha pasado? Se ha trasladado de un punto a otro punto. Ahora, quiero que observes que aquí se ha generado un ángulo. Entonces, este ángulo va a ir cambiando a medida que se va moviendo. La velocidad con la que cambia el ángulo se llama velocidad angular. La velocidad con la que cambia el ángulo se llama velocidad angular. Ya lo vamos a ver con más detalle cuando veamos movimiento circunferencial de aquí a unas 3 semanas. ¿Ok? Pero esta velocidad angular tiene que ver con el ángulo. Es decir, profe, a ver, su fórmula sería W, tiene que ver con el ángulo en un determinado tiempo. El ángulo en un determinado tiempo. Ya vamos a ver de aquí una propiedad que la dimensión de todo ángulo, aquí lo vamos a trabajar con dimensiones, hay una propiedad que dice que la dimensión de todo ángulo, de todo número, es la unidad. Es 1. Bueno, y la dimensión del tiempo es t. Y 1 sobre t es t a la menos 1, que es justamente lo que está en la tablita. Velocidad angular, t a la menos 1. T a la menos 1. Ángulo sobre tiempo. Ahí está lo que les explicaba. ¿Sí? Esa es la velocidad angular, la velocidad con la que cambia el ángulo en un movimiento circular. Está relacionado con las vueltas, cuántas vueltas da por segundo, cuántas revoluciones da por segundo. ¿Ok? Ahí está explicadito. Ya más detalles cuando veamos el tema en sí. Muy bien. Seguimos. Entonces, las magnitudes derivadas resultan de la combinación de las fundamentales y para ello vamos a hacer uso de las ecuaciones dimensionales, ¿no? Lo que yo he estado resolviendo se llaman ecuaciones dimensionales. Estas ecuaciones dimensionales solamente cumplen con las reglas de la multiplicación y de la división de la potencia y la raíz. No cumplen, no cumplen, aquí dice, menos la suma y la resta. Con la suma y la resta en las ecuaciones dimensionales no se cumple. ¿Por qué, profe? Te voy a explicar por acá. Vamos a regresar a nuestra hoja de explicaciones. A ver, ¿por qué no cumple esto de la... Vamos a eliminarlo esto no lo necesitamos para no confundirnos mucho. A ver, ¿por qué razón no cumplen las ecuaciones dimensionales? Te explico por qué. Ya vamos a ver una propiedad que se llama principio de homogeneidad. Aquí aprovecho a explicártelo de una sola vez. Por ejemplo, si yo tengo 3 kilogramos, a los 3 kilogramos le quiero sumar 2 metros y a esos 2 metros le vamos a restar 5 grados centígrados. ¿Cuánto sale? A ver, ¿cuánto creen ustedes que sale esa respuesta? 3 kilogramos más 2 metros más o menos 5 grados centígrados. ¿Cuánto les queda eso? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice la respuesta? A ver.
A ver, vamos preguntando. A ver, Juan, Girón, ¿cuánto sería 3 kilogramos más 2 metros menos 5 grados centígrados? Ni idea, profe. Ni idea. Ok, gracias. Igual gracias, no te preocupes. Héctor Ancajima. Ahí te estoy mirando, que estás mordiendo el cable. A ver. ¿Cuánto crees tú que sería 3 kilogramos, 2 metros menos 5 grados centígrados? Damos tu opinión, no te preocupes, estamos aprendiendo. No tengo idea tampoco, profe. Muy bien, vamos a preguntar a una niña por acá. A ver, vamos por aquí con, a ver, Tatiana Montejo. Ahí está media seria que mira abajo. A ver. ¿Cuál crees tú que sería el resultado de esta operación? 3 kilogramos más 2 metros menos 5 grados centígrados. Profesor, pero si solo cogemos los números sale 0, ¿Ya? pero no sabría si ponerle kilogramo, metro o grado centígrado. Ok, gracias, gracias. Por ahí Junior Cornejo levantó la mano. ¿Tiene alguna opinión, Junior? Profe, no sé si será la verdad, pero creo que ellos pertenecen a otro, o sea, cuál sería o sea, son de diferentes Unidades. 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 ¿Ya? Eso. Son diferentes unidades. ¿Y qué crees que sería ahí? No sé si se puede sumar una unidad de kilogramos con metros y si se puede restar con... Ok, muy bien, muy bien. Eso es lo primero que hay que observar. Sí, Hola Priscila, tendríamos, adelante. Adelante Priscila. tendríamos que convertirlos para poderlos sumar. Ajá. O sea, convertir cada uno en una unidad específica para poder sumar o resolver el ejercicio. Ok, ok. También puede ser válido. Puede ser válido. Muy bien. A ver, vamos analizando. ¿Se puede convertir? Sí, pero en este caso no. En algunos problemas sí, pero en este caso no. ¿Por qué, profe? ¿Cuándo podemos convertir? Cuando yo hubiese tenido kilómetros, metros y centímetros. Es decir, todos son longitudes porque lleva metros, metros, metros. Pero en este caso es kilogramo y el kilogramo se refiere a masa, como dijo Junior, son diferentes unidades. Esto es masa, ¿sí? Tú tienes, por ejemplo, 50 kilos de masa, ¿no? Yo tengo 62 kilos de masa. Entonces, la masa no puedo sumarla con mi tamaño, ¿no? Yo que mido 2 metros, no puedo sumar 65 kilogramos más 2 metros, pues no, no se puede sumar. Tengo 37 grados de temperatura, menos. Estamos hablando de 3 magnitudes diferentes. Uno es masa, el otro es longitud y el otro es temperatura. En este caso, no se puede resolver. No se puede resolver. ¿Sí? ¿Por qué, profe? Ya lo dijo Junior, son unidades diferentes. A lo que dijo Priscila, profe, se puede convertir siempre y cuando estamos hablando de una misma magnitud, en este caso longitud, porque el kilogramo no se puede convertir a metro, ni el metro a grados centígrados, ¿no? No tienen relación. Ok, entonces, ¿por qué explico esto? Porque quiero decirte lo siguiente. A ver, quiero borrar esta parte. Entonces, eso no se puede resolver, ¿ya? Y ahora estábamos, que les iba a explicar esto, de que la suma y la resta, eso era la idea, no se puede resolver cuando las magnitudes son diferentes. Cuando las magnitudes son diferentes, ¿ok? Ahora, pero ¿qué pasa si yo tengo lo siguiente? 3 kilogramos más 8 kilogramos menos 2 kilogramos. Vamos a ponerle por aquí, o más 2 kilogramos, ¿ya? Más 2 kilogramos menos, vamos a ponerle menos, 1 kilogramo. A ver, esto sí se puede resolver, ¿no? Esto rapidito, profe, 3 más 8 más 2, esto me va a dar 13 menos 1, me va a dar 12 kilogramos. Sí, yo creo que eso sí está sencillo. Ahora, quiero que analices en lo siguiente. Esto es masa, esto es masa, esto es masa, esto es masa y el resultado es masa. Si yo sumo una masa más otra masa y le resto una masa, ¿me da masa? ¿Sí? ¿Me da masa o no me da masa?
Sí, Claro que sí. Da masa. Profe, pero a ver, yo tengo una observación, va a decir por ahí un alumno. Yo tengo una observación. Mi observación es que todo esto a mí me sale 2 masas y a usted le sale una masa. ¿Tendrá la razón su compañero que preguntó? A él le ha salido 2 masas, pero a mí me ha salido una masa. ¿Tendrá la razón o no tendrá la razón? Matemáticamente tiene razón, matemáticamente, pero físicamente no tiene razón. Por eso aquí mucha concentración. Matemáticamente, desde el punto de vista de la matemática, del álgebra, m más m más m menos m me da 2m. Pero desde el punto de vista de física, masa más masa más masa menos masa me da masa. Entonces, por esa razón dice aquí, en la teoría, que la suma y la resta no se cumplen en el análisis dimensional. La suma y la resta no se cumplen. ¿Por qué? Porque si no, habría una incongruencia con la matemática. Por esa razón, no se cumple acá. Profe, ¿quiere decir entonces que si yo tengo L más L, ¿es L verdadero o falso? verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque longitud más longitud me dará otra longitud. ¿Sí? Profe, si yo tengo tiempo menos tiempo, ¿me dará 0? ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Falsa. Que la Falso. vacuna de Vizcarra, ¿no? Seguimos. A ver, pero las multiplicaciones sí se cumple. Recuerda que las multiplicaciones sí se cumple. L por L, ¿cuánto es? L cuadrado. Cuadrado. Ahí sí se cumplen las multiplicaciones. Por eso decía ahí en la teoría decía que las ecuaciones dimensionales cumplen las reglas del álgebra, pero no cumple la suma y la resta. No cumple la suma y la resta. Así que mucha atención ahí. Para ello, aquí está su notación, lo del corchetito, lo que les decía anteriormente. Este corchete se lee dimensión, fórmula dimensional o ecuación dimensional. Reglas importantes. Primera regla, también lo mencioné anteriormente, cualquier número, cualquier ángulo, cualquier razón trigonométrica, ¿sí? Su dimensión es la unidad, ¿sí? La dimensión es la unidad. ¿Por qué, profe? Porque un número solito no tiene unidades, ¿no? Si yo escribo por ahí 8, pero 8 ¿qué? 8 manzanas, 8 kilogramos, 8 metros, 8 ¿qué? Como no tiene unidades, entonces se dice que es adimensional. Se dice que es adimensional. Ese término debemos conocerlo porque en algunos ejercicios viene adimensional. La palabra a significa sin, ¿sí? Es un prefijo que significa sin dimensión, no tiene dimensiones. Como no tiene dimensiones, vamos a utilizar nosotros la unidad. La unidad. En la letra B está el principio de homogeneidad. También les expliqué hace un momento con los ejemplos. Si yo voy a sumar o restar, deben tener las mismas dimensiones, deben tener las mismas unidades. No puedo sumar ni restar cuando las dimensiones o las unidades son diferentes, ¿sí? No se puede. Y es lo que tenemos por aquí. Una suma me va a llevar a concluir, a decir que las dimensiones tienen que ser iguales, ¿no? Si hablamos de metros, todos deben ser metros. Si hablamos de tiempo, todos deben ser tiempo. Si hablamos de velocidad, todas deben ser velocidad, ¿no? Y acá tenemos los ejemplos que ya les había puesto en la pizarra anterior. L más L, L, M menos M, M. Este ejemplo no lo voy a explicar, luego lo vamos a hacer con algunos ejercicios. Otra tercera propiedad. Si yo voy a analizar un exponente, también dice aquí la propiedad que es una cantidad adimensional. Como ya hemos visto, no tiene dimensión, por lo tanto, vamos a igualarlos a la unidad. Por ejemplo, aquí en forma general, si yo tengo esta expresión, el exponente, que es y más z sobre w, ahí para que lo puedan ver, esta expresión y más z sobre w, su dimensión, su fórmula dimensional, su ecuación dimensional va a ser igual a la unidad.
va a ser igual a la unión. Ya vamos a ver algunos ejemplos. ¿Pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Si no tienen alguna duda o consulta, yo voy a preguntar. ¿Hasta qué horas tenemos clase en primer lugar? Tenemos clase hasta las 10:20, ¿no? Sí, hasta las 10:20. Ok, así que todavía tenemos 30 minutos. Todavía tenemos 30 minutos. A ver, pregunta. Garavito, Cristian, pregunta. ¿Qué significa el término adimensional? A ver, Adimensional. Acuérdate del prefijo a. Dimensional. Adimensional. ¿Qué significa el término adimensional? Por ahí hay alguien que quiere hablar. A ver, Dana Cherres. Por ahí estoy viendo que quieres opinar. ¿Qué significa adimensional? ¿Era que no tenía dimensión? Correcto. Sin dimensión. No tiene dimensión. A ver, Garavito. Ahí. Ya aprendiste que adimensional es algo que no tiene dimensión. Por ejemplo, dame un término que no tenga dimensión. el aire, ¿Cuál? el aire. El aire. El aire es materia. Bueno, aquí no estamos hablando de materia. A ver, vamos leyendo. Profesor, ¿y por qué dice que es igual? ¿La dimensión es igual a 1? Porque igual a 1, es decir. Ok, a ver. Repito. Cuando una cantidad adimensional, lo vamos a ver en la parte anterior. Aquí en la primera propiedad. Aquí está. Dice, mira lo que dice. Los números, los ángulos, logaritmos y funciones trigonométricas no tienen dimensiones. Adimensional. Pero, hay un pero aquí, pero para los efectos de cálculo se va a asumir, es un valor que se le da. Es un valor que se le da. Se asume que es la unidad. ¿Sí? Se asume que es la unidad. Ya, no vaya a confundir, profe, pero ahí dice que sí tiene dimensión, que es 1. No. Cuando hablamos de dimensión, nos referimos si es L, M, T, tita, I, J o LT a la menos 1. No, los números no tienen unidades porque no tienen dimensiones porque no tienen unidades. Cuando le pedí a su compañero Cristian un ejemplo, él me podía haber dado un número cualquiera, ¿no? Como por ejemplo el 8. El 8 no tiene unidades, así de simple. Un ángulo allá, 30 grados, no tiene dimensiones. Un logaritmo de 15, no tiene dimensiones. Cualquier función trigonométrica, allá, el seno de 30, no tiene dimensiones. Esos eran los ejemplos que podían dar Profe, para esta pregunta. Adelante. profe, y parece que por acá más adelante dijo que algo de x más 10 sobre w y también tenía como unidad dimensional, tenía la unidad. Aquí estamos, la tercera propiedad. Ajá, La tercera propiedad, ok. En la tercera propiedad dice que los exponentes, nosotros sabemos que los exponentes son números, ¿o no? Sabemos que los exponentes son números y además, mira, te voy a escribir por acá. Además, nosotros no encontramos en nuestra vida diaria, no encontramos ningún libro, nosotros tener 2 elevado a las 5 kilogramos. ¿Existirá esto? ¿Existirá una cantidad, una base que esté elevado a una cantidad física? Esto no existe. Por esa razón está la propiedad número 3. La propiedad número 3 de la cual Priscila está comentando. El exponente, en este caso, el exponente también es una cantidad dimensional, es decir, no debe llevar unidades, no debe tener dimensiones. Por esa razón aquí dice, mira, si A es igual a X, X es la base, y Y más Z sobre W es el exponente, esto que está aquí viene a ser el exponente, entonces se dice que el exponente, su dimensión se va a considerar la unidad. Se va a considerar la unidad. ¿Por qué se considera la unidad? Porque ya hemos dicho en la primera propiedad que es algo que se asume, ¿no? La propiedad 3 con la propiedad número
la propiedad 1 con la propiedad 3 son prácticamente las mismas. Sí, prácticamente las mismas, pero la 3 es más específica para los exponentes. Entonces, en general, reseccionando todo esto, recuerde, una cantidad dimensional no tiene dimensiones, es decir, no tiene unidades. Los exponentes no deben llevar unidades porque eso sería algo absurdo. No existe que en las unidades vayan arriba de los números. Y eso significa que si no tiene unidades, no tiene dimensiones, esa dimensional vamos a asumir, se asume que es la unidad. Se asume que es la unidad. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar a los ejercicios. No sé si quedó claro, si aún todavía hay dudas. ¿Sí? Si quedó claro o todavía hay dudas. A ver. Repito, lo que quede claro es que todo número solo, todo ángulo, todo logaritmo, todo razón trigonométrica, todo exponente es adimensional y se asume que es la unidad. Eso es lo que quede claro. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Ok, muy bien. Vamos a desarrollar nuestra actividad. Vamos desarrollando nuestra actividad. Muy bien. Empezamos con nuestro primer ejercicio. Así, rápido, abuelo de pájaro, ¿cuánto o qué es, cuál sería la alternativa en nuestro primer ejercicio? Fácil. La C, profe, la C. La La C. C. Correcto. 7. 7 magnitudes fundamentales. Aunque usted no lo crea de replay, esta pregunta vino en un examen de admisión hace unos años atrás. ¿Sí? Así que ya el que no lo hacía, pues ya no se pasaba, ¿no? Ya no se pase a hacer esta pregunta. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Número 2. ¿Verdadero o falso? L representa la longitud y T el tiempo. Pregunta, L más L, ¿será 2L? Falso. 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 Muy bien, esto es más falso que el floro de Junior, ¿no? ¿Sí? Muy bien. A ver, seguimos. Ahí porque se rían un rato dormidos. Vamos con el que está abajo. L más L al cuadrado. ¿Será L? ¿Verdadero? Verdadero. L más L al cuadrado. Falso. Falso. profe, falso. Falso. ¿Será verdadero o será falso? Falso. Falso. Falso, profesor. Perfecto. Tenga cuidado que este es el cuadrado, ¿sí? No es lo mismo que L. ¿Sí? Por lo tanto, esto es falso. Muy bien, falso. Siguiente. L al cubo entre L. L al cubo entre L. Por ahí alguien que está queriendo escribir encima también. Ahí está. L al cubo entre L. ¿Será L cuadrado? Profe, disculpe, estaba aprendiendo Falso. el micro y como tengo la pantalla compartida, se me presionó eso. Ok. L al cubo sobre L. Falso. L cuadrado. Falso. Falso. Es falso. Es falso. Verdadero. A ver, alguien dijo por ahí verdadero. Alguien dijo por Creo- ahí. La respuesta Verdadero. la respuesta Falso. es verdadero. Les explico aquí a la derecha por qué es verdadero. Recuerda la teoría de Verdadero. exponentes. Recuerda que la teoría de exponentes sí funciona acá. Lo único que no funciona es suma y resta. Pero lo que es multiplicación, división, potenciación, radicación, sí funciona. Entonces, si tú tienes L al cubo entre L, que lleva exponente 1, dice la teoría de exponentes que bases iguales los exponentes se resta. Es decir, quedaría L al cuadrado. Quedaría L al cuadrado. Por lo tanto, sería verdura. ¿Sí? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Ahí tenemos entonces que sí es verdad. A ver, el siguiente, que está arriba a la derecha. L menos L igual a L. Verdadero. Verdadero, verdadero. Profe. Verdadero. Verdadero, profe. Excelente, verdadero. Verdadero. L más T igual LP. Falso. 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 Falso, profe. Falso. Solo es verdadero. Sí, sería- Solo dos. ¿Cuántos verdaderos hay? Dos. Solo Dos. Dos verdaderos. Dos. Dos verdaderos. Sería la alternativa A. Ok, sería la alternativa A. A ver, problema número 3. Dice, determina la fórmula dimensional de W.
Si además me dan como dato que W es igual a M por G por H. M representa la masa, G representa la aceleración y H representa la altura. Me piden la fórmula dimensional de W. Profe, ¿cómo se come eso? Mira acá, vamos a coger los cubiertos y aprender a comer esto. A ver, recuerda que fórmula dimensional se escribe con corchete. Ahí está, fórmula dimensional de W. Fórmula dimensional de W. La fórmula dimensional de W va a ser igual a la fórmula dimensional de M, va a ser multiplicado por la fórmula dimensional de G. Recuerde que la multiplicación sí vale aquí, y multiplicado por la fórmula dimensional de H. ¿Ok? La fórmula dimensional de W va a ser igual al producto de las fórmulas dimensionales de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces vamos reemplazando. Profe, ¿quién es la fórmula dimensional de M? Aquí dice que M es masa. Tú debes ir a tu tablita de las magnitudes fundamentales y buscar la fórmula dimensional de la masa. Entonces, como tú tienes ahí la tabla a la mano, yo te lo voy a mostrar también aquí. Y en este cuadrito de las fundamentales, recuerdan que le puse FD, fórmula dimensional de la masa, ¿cuánto es? M mayúscula. Entonces, tú vas a colocar M mayúscula en este ejercicio, ¿sí? Vas a colocar M mayúscula. Aquí entonces colocamos M mayúscula por la fórmula dimensional de la aceleración. La fórmula dimensional de la aceleración. ¿Dónde vas, profe? ¿La aceleración dónde está? En esta tablita que te voy a mostrar aquí. Y buscas aceleración, la número 4. Su fórmula dimensional es LT a la menos 2. LT a la menos 2. Y escribimos allí. Entonces, LT ¿la sé, a la profe? menos 2. Profe, la fórmula dimensional de la altura. Ya busqué en las dos tablas y no está. Recuerda que la altura es una longitud, porque se mide con metros, ¿sí? Entonces, si es una longitud, está en la primera tablita de las fundamentales como L. Una vez que has reemplazado las dimensiones, recuerda que cuando reemplazas ya no va a corchete. Entonces, nos quedaría aplicar nuestra teoría de exponentes. El M está solo, lo dejamos solo, pero el L tiene un acompañante. Tienes L por aquí y tienes L por acá. Están multiplicando L por L, L al cuadrado. Cuadrado. Por L, L al cuadrado. Y el T que también está solo, lo dejamos allí, el T. Esa sería nuestra respuesta a este problemita. Ya no podemos reducir más. Ya no se puede reducir más. ¿Qué alternativa sería? La alternativa. La C. Sí, esa sería. La C. Muy bien, muy bien. A ver, consultas. ¿Está todo claro? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Vamos poco a poco aprendiendo. Tienen unos 2 minutitos para poderlo copiar, analizarlo, capturarlo, guardarlo en la pantalla, en el celular y luego lo copian como ustedes gusten. Unos 2 minutitos son suficientes para ello. ¿Okay? Mientras vamos por aquí hidratando el cuerpo. Problema número 4 dice el volumen del fluido que pasa por unidad de tiempo en un tubo capilar está dado por la siguiente fórmula. ¿Sí? Está dada por la siguiente fórmula. El volumen de un fluido que pasa en unidad de tiempo, vamos colocando por acá, volumen, vamos a ponerlo directo con su fórmula dimensional. La fórmula dimensional en este caso de V va a ser igual a la fórmula dimensional de todos ellos, de uno por uno, ¿no? Voy a poner aquí la fórmula dimensional de pi. Bueno, el 1, recuerda que todo número multiplicado por 1 da el mismo número, por esa razón no coloco ya el 1. La fórmula dimensional de R elevado a la cuarta, la fórmula dimensional de P, abajo sería la fórmula dimensional de N minúscula, que es lo que me piden calcular, la fórmula dimensional de 8 y la fórmula dimensional, esta es una L minúscula. Ahí está. A ver, vamos leyendo el problema de nuevo. Este es volumen por unidad de tiempo.
está dado 1 sobre n por pi radio a la cuarta p sobre 8L. La R mayúscula representa el radio del tubo capilar, L representa la longitud del tubo capilar, P la presión, y me piden encontrar las dimensiones de la viscosidad N. Es decir, N viene a ser viscosidad. Eso es lo que tengo que calcular. Muy bien. Vamos reemplazando. Vamos reemplazando. A ver, profe, ¿quién es V? Porque recuerda que a mí me piden me piden N. Si me piden N, quiere decir que todos los datos sí los conozco. Me piden N. Entonces, ¿quién es V? Aquí hay que leer muy bien el volumen por unidad de tiempo. Eso representa esta ecuación. La ecuación es el volumen en unidad de tiempo. ¿Cómo es eso, profe, de volumen en unidad de tiempo? Esa frase, volumen en unidad de tiempo, viene a ser volumen sobre tiempo. ¿Ya? Esa frasecita representa volumen sobre tiempo. Es decir, que esto sería volumen sobre tiempo. Reemplazamos. Si esto es volumen sobre tiempo, entonces sería la ecuación del volumen el tiempo. Eso tendríamos, repito, esto V representa volumen sobre tiempo. Volumen en la tablita, yo ya no le estoy mostrando la tabla, usted lo puede tener a la mano. El volumen es L al cubo y el tiempo es T. Si ustedes revisan su tabla, eso van a tener volumen es L al cubo y tiempo T. Continuamos. Pi, profe, pi es un número. Recuerda la propiedad que todo número te coloca en la unidad. Te coloca en la unidad. R, profe, R mayúscula es radio. ¿Alguien estamos escuchando lo que pasa en tu casa? Hola, Katia, desactiva tu micrófono. Ya está, ¿no? Listo, gracias. Muy bien. Les decía que R es radio del tubo capilar. Si tú buscas en las dos tablas no vas a encontrar radio. Por último, ni tubo capilar. Pero el radio, para los que ya saben, el radio es de una circunferencia y se supone que se mide en metros, en centímetros, por lo tanto es una longitud. ¿Ya? El radio es una longitud, entonces aquí lo voy a colocar, el radio es L mayúscula. Entonces, para nuestro ejercicio sería L, pero está elevado a la cuarta. P, la letra P es presión, profe, presión. Bueno, pues hay que buscar la tablita. Vamos a usar la tablita. A ver, ¿quién revisa su tablita y me dice cuánto es presión? Usted tiene que aprendérselo de memoria, ¿sí? Usted tiene que aprendérselo de memoria, ¿ya? A ver, va a ser M, L a la menos 1, T a la menos 2, ¿sí? Revise su tablita, ¿sí eso es? Sí, profe. Sí, correcto, correcto. Usted tiene que aprendérselo de memoria. Muy bien, M, L menos 1, T menos 2. Eso sería presión y lo reemplazamos aquí. M, L menos 1, T menos 2. Muy bien, dividido entre N, que hay que calcular, así que el esa N lo dejamos en su corchete porque eso hay que calcular. El 8 es un número, recuerda que va a 1. La L minúscula, dice acá el dato que es la longitud del tubo capilar, y si es longitud, si está en la tabla longitud es L. Entonces reemplazamos por L. Muy bien, a ver, les adelanto. Cada vez que hayan números, yo ya no acostumbro a escribir el 1 porque gasto espacio y lapicero. Pero aquí lo he escrito para que usted se dé cuenta que estamos haciendo uso de la propiedad. Pero más adelante, cuando hay un número ya prácticamente lo desaparecemos. ¿Ya? Pero aquí está escrito el 1 del pi y el 1 del 8, ¿ya? De acuerdo a la propiedad. Muy bien. Ahora, como a mí me piden n, está en el denominador, lo voy a pasar acá, ¿no? Y aquí queda una simple ecuación. Por eso se llama ecuación dimensional, porque es una ecuación que nosotros tenemos que desarrollar. Vamos colocando. Aquí podemos juntar, sí podemos juntar en los L, ¿no? L cuarta con L menos 1 me va a dar L al cubo, ¿sí? L cuarta con L menos 1 me daría L al cubo. El M también lleva, el M lleva solo, está solo el M. El T lleva menos 2. El T lleva menos 2. Pero esta T que está aquí dividiendo en el lado izquierdo, lo voy a pasar
a multiplicar. Entonces, por esa razón le voy a agregar aquí una t. Porque esta t que está dividiendo, lo paso a multiplicar, ¿no? Son ecuaciones, ya ustedes deben manejar ecuaciones. Y esta L al cubo que está arriba, lo pasamos abajo a dividir, ¿no? Lo pasamos abajo a dividir y hay otra L por ahí que está acompañando. El 1 ya desaparece. Muy bien, yo puedo anular esto. Puedo anular este L al cubo. Con este L al cubo lo podemos anular. Y me quedaría entonces que N va a ser igual ¿a quién? Esta L que está en el denominador. Recuerda que en el denominador no debe quedar nada. Lo tenemos que pasar arriba. Exponente negativo. L menos 1. ¿Sí? Esta L es la que está pasando arriba con exponente negativo. Me queda la M y por acá me va a quedar, aquí podemos juntar T menos 2 con T. Podemos juntar, recuerda que esta T lleva exponente 1. ¿Sí? Teoría de exponentes, tercer grado de secundaria, cuarto grado de secundaria, teoría de exponentes. T menos 2 con T1 imaginario me da como resultado T menos 1. ¿No? Aquí le vamos a poner de otro color, dado que es el imaginario. Y eso sería nuestra respuesta al problemita. Entonces, la viscosidad sería la alternativa avión. L menos 1, M, T menos 1. ¿Sí? Profe, Hola, hola, adelante, adelante. siempre va a llevar ese orden, primero la L, después la M y luego la T. Recuerden que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Es decir, profe, que yo puedo también haberlo escrito M, L menos 1, T menos 1, también. Puedes haber escrito T menos 1, M, L menos 1, también. ¿No? En una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Es lo mismo, no necesariamente lleva un orden. Muy bien. Listo. ¿Otra consulta? Como que aquí se quedaron calladitos, ¿no? Como que en este ejercicio se quedaron calladitos ya. Ecuaciones. Profe, No se olviden. profe. Ecuaciones. Hola, hola, adelante, adelante. ¿Y de dónde sale el menos 1 en donde está la L? Ajá. Muy bien, buena pregunta. Este que está aquí, ¿no? Sí. Muy bien. Les explicaba anteriormente que en los denominadores, si yo tengo, por ejemplo, esto 1 sobre L, en los denominadores aplicamos la siguiente propiedad, teoría de exponentes. Teoría de exponentes. En forma general voy a escribirlo aquí, en forma general. 1 sobre A a la N, con cualquier exponente, funciona con cualquier exponente. Aquí sería A a la menos N. Esta propiedad estoy aplicando. ¿Sí? El L que está abajo, esta L que está aquí abajito, esta L, lo vamos a pasar a la parte de arriba. Al pasarlo a la parte de arriba, cambia, ¿qué cambia? De signo. ¿Quién cambia de signo? El exponente. ¿Sí? Si aquí era L a la 1, al pasarlo este L a la 1, la parte de arriba pasa como L a la menos 1. Es esta propiedad que estamos utilizando, teoría de exponentes. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Sí, profe, ya quedó claro. Sí, profe. Ok, listo. Listo. Entonces, analícelo, síganlo analizando. Muy bien, entonces hasta aquí nos vamos a quedar. Las diapositivas, todo lo que acabo de escribir, como ahorita es el receso, lo voy a grabar en PDF y se los mando al grupo de WhatsApp. Ya de repente alguno por ahí no terminó de escribir, se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Vayan avanzando los demás ejercicios, los que puedan desarrollar. Igual la próxima semana, el día jueves, que tenemos clase, vamos a continuar este tema. ¿Sí? La idea es que quede claro este tema. ¿Sí? Es un tema sumamente nuevo para ustedes, sumamente nuevo, así que hay que ponerle punche, muchas ganas. Bien, entonces, si no hay más preguntas, eso es todo por hoy. Voy a desactivar aquí la grabación.